el capítulo. Hoy día vamos a tomar la parte de historia. Vamos a avanzar historia del Perú. Ok, muy buenos días, buenos días. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, chicos. Muchas gracias. A ver, hoy día nos toca exactamente HP. Vamos a desarrollar los temas que es desde el poblamiento americano hasta el periodo que vendría a ser las altas culturas, o sea, estamos hablando de las culturas pre-incas. ¿Listo? Vamos a comenzar primero para refrescarles acerca de los temas de historia universal. Capítulo, evolución, tema de la semana pasada. Hablamos acerca de la evolución humana, las características. Pregunta para ustedes, ¿qué tipo de especie humana somos nosotros? Porque han habido varias, no somos la única. Hoy somos la única, pero antes, ¿qué especie humana? ¿A qué especie humana pertenecemos? ¿A qué género Homo? Claro, somos homínidos, Jefferson, pero ¿qué género Homo actualmente somos? Muy bien, Homo sapiens sapiens. Así que vamos a verlo aquí, solamente para refrescarnos, nada más, ya porque el tema ya lo sabemos. Y automáticamente comenzamos con el tema. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? A ver si Sí, me respondes. Ya, listo. Muy bien, vamos a recordar sobre la evolución humana y automáticamente termina evolución humana, hago la introducción al tema de historia del Perú, poblamiento americano. Según lo establecido en la teoría de la evolución, todos los organismos se han originado a partir de los cambios graduales que han presentado sus antepasados, como resultado de las constantes variaciones que han sufrido sus entornos con el paso del tiempo. Estos mecanismos naturales se han desempeñado como filtros biológicos que seleccionan a los individuos que se encuentran mejor preparados para enfrentar dichas alteraciones y los proyectan fortalecidos hacia un futuro inmediato en el que consiguen preservarse como especie. El resultado de ello es la conformación de la enorme biodiversidad animal y vegetal que actualmente habita el planeta y que continúa adaptándose a las variaciones de su medio. El caso del ser humano no es una excepción al respecto. Según la nomenclatura taxonómica formulada por el naturalista sueco Carlos von Linneo, el hombre se clasifica dentro del orden de los primates, grupo al cual pertenecen también los monos arborícolas, y los grandes simios como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. Gracias al descubrimiento de numerosas especies extintas, ha sido posible formular un cuadro evolutivo que esquematiza la forma en la que se presentaron las transformaciones biológicas que dieron origen al proceso de hominización, es decir, al proceso que llevó a que un determinado linaje de primates ancestrales se convirtieran en humanos. La criatura más antigua que está relacionada con la historia formativa del hombre es el Dryopithecus, también conocido como procónsul. Surgió en las selvas tropicales del oriente africano hace unos 25 millones de años, durante el lapso de tiempo comprendido entre los periodos Oligoceno y Mioceno inferior. Se trataba de una especie esencialmente arborícola, que no reunía las condiciones físicas necesarias para desplazarse a ras de suelo. Poseía una capacidad craneal intermedia entre los gibones y los chimpancés modernos, razón por la cual no era capaz de elaborar ningún tipo de herramientas ni utensilios. El representante más conocido del género es el Dryopithecus africanus, a partir del cual se desarrollaron otras formas que posteriormente emigraron hacia los continentes europeo y asiático. Más adelante, apareció una especie cuyas características morfológicas le acercaban más a los homínidos. Los Civapithecus, anteriormente clasificados como Ramapithecus, vivieron entre hace 12.5 y 8.5 millones de años en las colinas de Siwalik, ubicadas en los actuales territorios de la India y Pakistán. En comparación con los Dryopithecus, presentan una disminución en su capacidad de suspenderse de las ramas, por lo que se deduce que ya se mantenían en terrenos abiertos durante breves periodos de tiempo. Tenían dientes caninos e incisivos poco desarrollados,
y se nutrían principalmente de semillas, raíces y leguminosas. Se conocen al menos 3 especies pertenecientes a este género, siendo la más común, el Civapithecus indicus. Tras algunos millones de años sin evidencias físicas dentro del registro fósil, aparecieron los Ardipithecus. Criaturas que habitaron el territorio que actualmente ocupa Etiopía, hace 4,5 millones de años, durante el Plioceno superior y medio. Se desplazaban semi-erguidos, ocupando en algunas ocasiones sus brazos como medios de locomoción. Por el tamaño de sus restos fósiles, se estima que medían 1,30 m y que pesaban entre 50 y 60 kilogramos. El Ardipithecus ramidus es el ejemplar más representativo del grupo, que se complementa también con el Ardipithecus cadava. Se le considera un antepasado directo del Australopithecus, y también un ancestro común del que posteriormente evolucionarían, tanto los hombres como los chimpancés. Los Australopithecus habitaron el centro y sureste del continente africano, hace unos 4,5 millones de años, y se propagaron hasta hace 1 millón de años, entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. Su nombre significa simio austral, o simio del sur. Medían entre 1,20 m y 1,50 m, y pesaban entre 40 y 60 kilogramos. Tenían el cerebro de un tamaño similar al de los gorilas y los orangutanes, y caminaban completamente erguidos, dejando las manos libres para fabricar herramientas sencillas, hechas con ramas de árboles, con las cuales obtenían diversos frutos e insectos para su dieta, complementada con semillas, cortezas y tubérculos. Se conocen varias especies pertenecientes a este género, siendo las más comunes el Australopithecus anamensis, el Afarensis y el africano.
también por Asia y Europa. Aquí vamos a hablar acerca del Homo. La diferencia entre lo que es un Australopithecus y las demás especies que son Pithecus son prehumanos. También se le llama proto o prehumano, ¿correcto? Pithecus. El más importante de todas estas especies es el Australopithecus, el denominado afarensis, que es Lucy, pero era herbívora. Los que siguen a continuación ya son en este caso carnívoros. El consumo de carne permitió el aumento del cerebro, mayor cantidad de proteínas y vitaminas, la formación de tendones y músculos en la parte de las extremidades inferiores, y esto fue algo que nos volvió bípedos. Automáticamente aparece el género Homo. Digo automáticamente, aunque esto duró unos millones de años, porque el Homo ya es la especie humana. Pero si te das cuenta, lee lo que dice aquí arriba. La especie Homo aparece durante qué periodo climatológico. Léelo. ¿Qué dice aquí? Pleistoceno, Holoceno. Recuerden eso. Sigamos. Europa, en donde se han encontrado sus restos fósiles, que anteriormente eran catalogados como pertenecientes a otras especies diferentes. Tal es el caso del hombre de Solo, el hombre de Java, el hombre de Ergaster y el hombre de Pekín. Se le considera el responsable de la producción de la industria achelense, y quizá también el primero en utilizar el fuego. Otros representantes arcaicos de este género son el Homo antecesor, que vivió en el continente europeo hace 900.000 años y se extinguió hace 750.000. El Homo heidelbergensis, que vivió en África y Europa entre hace 800.000 y 200.000 años. El Homo rhodesiensis, que también habitó África y Europa entre hace 600.000 y 120.000 años. Y el Homo neanderthalensis, u hombre de Neandertal, que apareció en Europa hace 230.000 años y se extinguió hace tan solo 20. Los neandertales tenían, de entre todos los homínidos, la mayor corpulencia física, como resultado de su peculiar dieta, compuesta de carne cruda de caballos, ciervos, bovinos, mamuts y rinocerontes lanudos. Finalmente, proveniente de una línea aún sin determinar, que se deriva de los hombres arcaicos del Pleistoceno tardío, unos 190.000 años atrás, que aparece el Homo sapiens. Nombre que significa hombre sabio, por tratarse de la única especie poseedora de las capacidades intelectuales suficientes para poder desarrollar tecnología, complejos sistemas lingüísticos, métodos de explotación de sus recursos naturales, y toda una serie de estructuras políticas, sociales, económicas y culturales, que desembocan en la forma de vida, tal y como la conocemos el día de hoy. Se disemina por todo el globo terráqueo, gracias a las constantes migraciones que ha sido obligado a emprender, en busca de refugio y alimento, llevando una dieta omnívora, en la que se incluyen numerosas especies de plantas y animales. Su capacidad para manipular su entorno, mediante la construcción de millones de estructuras a lo largo y ancho del planeta, la han convertido en la única especie geomorfológica de la historia, y también en la única que puede enfrentar de manera artificial los embates de la selección natural. De esta forma, se completa el cuadro que explica a grandes rasgos cuál ha sido nuestro origen como especie, y nos enseña hacia dónde nos estamos dirigiendo en el futuro. Muy bien. Entonces, vuelvo a preguntar. Ese fue el Homo sapiens. Hoy en día somos Homo sapiens sapiens. Que quede claro esto, este dato. Somos Homo sapiens sapiens. Y nos caracterizamos porque somos la especie actual, creadora del arte rupestre, el arte parietal, o sea, el tallado de la piedra. Somos también la especie que trabajamos en bandas, cazamos en banda, cazamos en grupo. Esto lo aprendimos de los animales con la convivencia. Somos la especie que domesticó al lobo, de ahí sale exactamente el perro.
¿correcto? Aprendimos de los lobos. Ojo, los lobos son los únicos animales, no sé si lo saben ustedes, pero que cuando se une con el lobo y la loba, están juntos hasta que el obeso tome una talla en particular y se pueda defender solo. Ahí recién se disuelve la parte de lo que es esta unión. Y el ser humano pues lo tuvo en este desarrollo. Aprendimos de los animales, de todo. Pero, ¿cómo se llamaba el fenómeno climatológico, chicos, que te dije? ¿Estuviste ahí atento? ¿Cómo se llama el fenómeno climatológico donde el hombre pudo evolucionar? Se llamó Pleistoceno. ¿Correcto? Pleistoceno. Pues vamos a resumirlo rápidamente. Es que existían las características para que el hombre evolucionara, porque son lo que llamaríamos fenómenos externos. Hay fenómenos internos que permiten la evolución, como la mayor cantidad de proteínas, vitaminas, el aumento del cerebro, la mejor comida, ya no solamente éramos herbívoros. Entonces, esos son factores internos. Pero los factores externos son los que influenciaron sin querer en la vida del hombre y en su evolución. Por ejemplo, el clima. El clima, la geografía, son factores que influyen en la vida del hombre. Por ejemplo, chicos, le pregunto a ustedes, con la ropa que tienes tú ahorita puesta, con esa misma ropa, tú te puedes ir a Tiquio, a 4.890 metros sobre el nivel del mar. ¿Lo podremos soportar? Te escucho. No, lógicamente. ¿Saben lo que genera el frío en nuestro cuerpo, no? Lo peor de todo, que en la parte del Perú hace un frío terrible y te da el famoso soroche. ¿Quién de ustedes ha sufrido soroche? ¿Saben lo que hablo? A ver, cuando digo soroche, la famosa fiebre de los Andes, ¿sabían ustedes que Simón Bolívar le daba el soroche, le dio una vez soroche y no lo soportó más? Por eso que Simón Bolívar solo se quedaba en climas costeros. Ni en Lima se quedó porque era muy húmedo, se quedaba más en Pativilca, que en Huacho, al norte del Perú donde había más calor. Peor, si iba a la sierra, el soroche lo destrozaba. Nadie se sufrió soroche. Señores, se le llama la fiebre de los Andes. Es el frío, te ataca a un dolor de cabeza tremendo, malestar de cuerpo. Algunas personas sufren de una diarrea crónica, dolores, hincones. Imagínate, terrible. Ah, los cólicos. Mis respetos, en verdad, algunas chicas cómo soportan este dolor de los cólicos que es terrible, pues el frío te genera unos cólicos en el estómago que tú no te puedes imaginar, ¿verdad? No te lo puedes imaginar. Entonces, ¿qué tengo que hacer si me voy a este lugar que es muy frío? Al punto más alto del Perú, que es terrestre, el punto terrestre, ¿no? Vehicular más alto. Pues tengo que protegerme, tengo que vestirme, tengo que alimentarme también de una manera diferente. No voy a estar tomando gaseosa o voy a estar con un helado a ese punto de altura. Necesito tomar mate de coca, muña, conocer la flora y la fauna de ese lugar. Entonces, esos son los factores externos. Y esos factores externos influenciaron en la vida del hombre porque apareció un periodo llamado Pleistoceno. ¿Y saben lo que significa Pleistoceno? Pleistoceno significa la era. ¿Qué dice ahí? ¿La era de qué? La era de hielo. Así es. ¿Qué es la era de hielo? Es una etapa de mucho frío. Este Pleistoceno se inició hace 2.4 millones de años antes de Cristo y duró hasta el 7000 aproximadamente antes de Cristo. Mira, pregunta, cuando se desarrollaba los 2.4 millones hace, ¿qué especie humana estaba en evolución? ¿Los Pitecus o los Homos? Dímelo. La especie hace 2.4 millones de años. La especie que estaba en evolución eran los Homos. Ahí es cuando viene la etapa de frío. Y cuando viene una etapa de frío, pero un frío como tú nunca has visto, que la temperatura podía llegar hasta menos 120 grados, menos 80 grados en algunas zonas, donde el frío era terrible, mientras que todo el norte se congelaba, hablo de los territorios de Norteamérica, Asia, ¿no? Groenlandia, Europa se congelaba, todo el sur se calentaba, y es por eso que eso permite la evolución humana. La Tierra es un planeta con vida, lo hemos visto hace poco. A ver, ¿qué información hace poco hemos visto de la planeta Tierra que está con vida? ¿Han escuchado lo que ha pasado en Oceanía? A ver, participen, no se me queden callados, vamos, hablemos. ¿Qué ha pasado en Oceanía? El volcán submarino, me dice Jordan, ¿no es así? Correcto.
en la isla de Togo. Y esto ha generado nada menos que la formación de una isla. Y explica, miren, con todo respeto a la religión, ahí te explica cómo se formó la vida. Las erupciones volcánicas van a generar una gran liberación de energía. Esto ha sido tan fuerte, tan tremendo, que ha generado también destrucción, pero genera vida. La famosa teoría del caos. Eso. Ahí está. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Hoy en día vivimos un periodo, hoy se llama la etapa del calor donde la Tierra se está calentando naturalmente, llamada Holoceno, que se inició, el Holoceno se ha iniciado en el 7000 antes de Cristo hasta la actualidad. Mira, ve, ese es el Holoceno. Pero vamos a ver qué es Pleistoceno y Holoceno. Automáticamente, terminando de ello, comenzamos con historia. ¿Ves mi pantalla? Ahí está, a ver. Sí, se ve. Ok, gracias. Miren todo el norte congelado.
Muy bien. ¿Me escuchan, chicos? ¿Listo? Como han podido ver, los fenómenos climatológicos que aparecen en este periodo y que generan la etapa de cambio se hacen llamar el Pleistoceno y Holoceno. Son dos factores climáticos externos que van a generar pues este desarrollo. Primero, una etapa de mucho frío, donde el hombre se tiene que acostumbrar a comer alimentos elevados en grasas. ¿Para qué? Para aumentar, para cuidarse, protegerse de la lana de los animales. Esto también llamó a la extinción de muchas especies. Y posterior a ello, estamos hablando del Holoceno, la etapa del calor. Cuando el Holoceno aparece, es cuando desaparece la gran cantidad de los mantos de nieve que hoy existen, bueno, que ya no existen, y esto permitió que el hombre se acostumbrara a quedarse en un lugar. Al desaparecer esos mantos de nieve, la tierra quedó descubierta y el hombre por primera vez pudo sembrar. No es que el hombre no sembró o no produjo porque no quería y era vago, no, la respuesta era que el clima no se lo permitía. Pero a partir de este momento, el clima se lo permite y el hombre puede sembrar. A ver, indícame, ¿se ve mi pantalla? Chicos, Sí, mira, listo, Sí, profesor. comenzamos. Ya, vamos a utilizar esta parte de las diapositivas para desarrollarlo, ¿ya? Periodificación de la historia del Perú. La historia del Perú se divide en tres partes, como lo dijo Fernando Silva Santisteban. Perú autóctono autónomo, Perú colonial y republicano. El autóctono autónomo es el puro, en el cual el Perú no dependió de nadie. La máxima autoridad era un peruano y la mínima era otro peruano. Se llama autóctono. Colonial, estamos hablando de la influencia externa, en este caso la influencia española del proceso de la emancipación. Hay un audio activo. Y tercero, la republicana. Estamos hablando exactamente desde la etapa de 1827, hay que corregir ahí, hasta la actualidad. Entonces, estos son las tres partes que vamos a ver. Hoy desarrollaremos el Perú autónomo, que es desde el periodo de los primeros pobladores del Perú y el poblamiento americano, aproximadamente desde el 60.000 antes de Cristo, y vamos a desarrollar poblamiento americano, poblamiento peruano, lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, hasta Guay. Wow, vamos a hacer del 60.000 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo. Con esta guía te va a servir bastante para que tú sepas acerca de los temas. Ya sabemos que la Tierra ha tenido 4 etapas: etapa primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Sí? A ver, hay un audio activo. Tefi, ¿me escuchas? Tu audio. A ver, le voy a mandar un mensaje, ¿eh? Tefi. Muy bien, a ver. Bueno, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la cuaternaria aparece el hombre. En la cuaternaria aparecen los animales llamados Pithecus. En la cuaternaria aparece el género Homo. También en la cuaternaria aparece el Pleistoceno y Holoceno. Pleistoceno es, ¿no?, la más fuerte o la que mejor se adaptó, según la ley de Darwin. Vamos a abandonar Asia, que es un lugar muy frío donde no hay que alimentarse. Recuerden que nosotros no producimos, éramos de una economía parasitaria, o sea, cazador, recolector y pescador. Vamos a abandonar ese lugar y vamos a llegar a América. La especie que llegó a América era un Homo sapiens sapiens. Vivieron de la caza, pesca y recolección, cazaban a la megafauna, por eso que tenían que cazar en grupo, ¿sí? Y eran nómades, o sea, vamos de un lugar en otro. Nos hemos caracterizado exactamente porque estas son las rutas posibles de la evolución, del cambio. En Argentina apareció un hombre llamado Florentino Ameghino a decir que en Argentina se encontró el resto fósil más antiguo. Claro que cuando lo presentó esta Argentina en 1880, la gente dijo, puede ser, es posible. Pero 70 años después, Alex Harlica, un importante antropólogo y paleontólogo,
investigó el resto en Argentina y se dio cuenta que esto no era un hombre, esto era un mono. Así como escuchas, esto era un mono. Entonces, por tal motivo estaba equivocado y fue desechado. Todos los continentes el hombre descubrió y partió. América no tenía vida humana, el hombre migra a América. Y las rutas de la migración a América pueden ser por el norte, por Asia, tanto por tierra como por mar. También lo hicieron por Oceanía, ¿sí? Desde las islas muy cercanas donde ha erupcionado el volcán, o también por Australia. La primera teoría inmigracionista con mayor credibilidad es la teoría, en este caso, asiática, que dice que el hombre, que viene de las raíces mongolas, cruzó siguiendo los animales herbívoros que buscaban un mejor lugar por instinto para quedarse a alimentarse. Nosotros, los otros animales, los seguimos y así es como vamos a poblar América. Somos descendientes de los mongoles y según Alejarlica, creador de esa teoría, dice que nosotros somos de una teoría unirracial o monorracial, o sea, solo tenemos una influencia, la asiática. ¿Sí? Tiene muchas pruebas. Hay un gran parecido entre asiáticos y americanos que no lo podemos negar. Los ojos, la mayoría somos lampiño, el cabello lacio, no somos muy altos, o sea, hay diversas características. Pero, aparte de eso, se ha descubierto que el ADN y el grupo sanguíneo de los americanos en total, tanto sudamericanos, centro y norteamericanos, es variado. Entonces, Paul Rivec presentó la teoría número 2 que se llamó la teoría oceánica, que de este conjunto de islas llamada Oceanía, donde está, por ejemplo, Tonga, por acá está Nueva Zelanda, Australia, por aquí está Tahití, Papua Nueva Guinea, con pequeñas balsas, estos colonizadores tomaron y las corrientes marinas los llevaron. Si tú partes de Tahití, que está ubicado aquí, la corriente norte ecuatorial te va a llevar a Centroamérica. Si tú partes de Tahití, la corriente sur ecuatorial te va a llevar a América del Sur. Y así fue como llegaron los melanesios de Papúa Nueva Guinea a Centroamérica y desde Tahití los polinesios llegaron a la isla de Pascua y luego a América. Profesor, ¿y se ha comprobado esta teoría? Todas las que estoy mencionando se han comprobado y por tal motivo se hacen llamar teorías, porque tienen explicación y sustentación. Así que, señores, no solamente llegaron la migración por América del Norte, también por Oceanía. Tercera teoría, la teoría australiana. Aquella que dice que el hombre partió de Australia, de Auckland, de Nueva Zelanda, va a cruzar y que va a llegar a la Antártida, que la Antártida estaba más cubierta y que la Antártida no era tan fría como la conocemos, el continente más frío. No, que la Antártida estaba pasando por un optimum climático, un clima bueno, un clima bonito, hermoso, cosa que es completamente falso y ha sido investigado por los geólogos y no hay pruebas de ello. Entonces, esta teoría que dijo que el hombre partió de Australia, estuvo en la Antártida, que en la Antártida había flora y fauna, que vivió aquí, todavía que vivió, y luego cruzó y llegó a la Tierra del Fuego Argentina y fue el poblamiento, es falso. Esto no es teoría, es una hipótesis. Se cree de que el hombre ha podido hacer lo mismo. La corriente marina lo ha podido traer, sí, pero que lo hizo a través del optimum climático que existió en la Antártida, eso es falso. Entonces, profesor, ¿con qué teoría nos quedamos? Nos quedamos con la teoría asiática, nos quedamos con la teoría melanésica, y esas estuvieron por más de 100 años en desarrollo. Pero aquí ocurre un dato más, te presento una tercera teoría. ¿Ven este conjunto de islas? Esta rayita, este conjunto de islas, esto es Asia, Rusia, esto es Alaska, Estados Unidos. Pues bien, parecen migas de pan, en verdad son islas. ¿Qué crees que hicieron? Cuando desapareció el puente de tierra llamado el Istmo de Bering, los hombres con pequeñas canoas e impulsados por una corriente marina que te impulsa de Asia a Alaska de forma directa, se llama la corriente Kuroshiwo. El hombre con pequeñas balsas cruzó isla por isla, alimentándose de peces, cangrejos, osos, focas, lo que encontrase. Y avanzó isla por isla, y así llegó a América. Se llama la teoría de Kuroshiwo de José Imbellioni, donde dice que el hombre quería cruzar y abandonar Asia, y cuando desapareció el estrecho de Bering, cuando comienza el periodo Holoceno, la etapa de calor, el mar aumenta a más de 30 metros de altura, el hombre ya no lo hizo por pie,
lo hizo por balsas. Kuroshiwo de Hossein Bellione. Profe, una tercera teoría, caramba, interesante. ¿Y hay una más? Por supuesto, hay una más que ha crecido con mucha fuerza. ¿Cuál es esa? La tercera que se menciona y que ha crecido completamente es la teoría noratlántica. Es aquella que dice lo siguiente. América del Norte, Canadá, Bahía de Hudson, Groenlandia, Islandia, Europa, estaba unida. Chicos, ¿cómo se ha podido unir Europa, Inglaterra, Londres, Gales, Islandia, Groenlandia y Canadá? ¿Alguien me puede decir cómo se ha podido unir? Lógicamente que no sea por vía marítima. A ver, los escucho. Hola, hola. ¿Es posible o no es posible? No escucho, no. Tiene que ser por audio. A ver, dígame. ¿Cómo se pudo unir? A ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Cómo pudo estar unido a Europa, Groenlandia y la parte final de lo que viene a ser Canadá? Señores, eso no fue fácil. ¿Cómo se formó esto? Pues bien, vamos a verlo aquí. Esto se va a formar nada menos que de una forma bien característica. ¿Te acuerdas de que existía el famoso Pleistoceno? El nivel del mar disminuyó, pues no solamente disminuyó en la parte del océano Pacífico, también disminuyó en el océano Atlántico y se congeló. Al congelarse, esto permitió de que el mar congelado, el hombre cruzara por el mar congelado por la costa, alimentándose de lo que encontrase y cazando. Para eso, para cazar, talló la piedra. Y esta piedra que fue tallada se llama la Punta Clovis o la cultura solutrense. Así fue como el hombre cruzó de Europa, Islandia, Groenlandia, Canadá. Hay una ruta que el hombre trazó. Claro está que cuando apareció el Holoceno, la etapa del calor, esto desaparece y el hombre ya estaba en América. Así que las teorías que tienen más validez son la asiática, oceánica, tercera la de Kuroshiwo y cuarta la noratlántica de Stanford y Kessler. Esa es la noratlántica o la europea. Así fue como el hombre llegó al continente americano. Aproximadamente la migración se inició hace unos 60.000 a.C. y la última migración hacia América pudo ser entre los 12.000 a los 15.000 AC. Así que tuvo 40.000 años, hubo una migración y América, que era una zona virgen de seres humanos, se pobló. Ante la gran cantidad de flora, fauna, alimentos diferentes, el hombre también recorrió todos estos lugares. Señores, estas son las teorías del poblamiento americanos. Y esto que estamos viendo aquí al costado se llama megafauna. Son los animales de gran tamaño que existieron en este periodo. Un ser humano tendría el tamaño de la altura del tigre diente de sable, más o menos. Hasta aquí sería un hombre. Ahora saca tu cuenta las características del tamaño de estas bestias. Por eso que con la caza de uno y en grupo bastaba. Ahora nos seguimos con el capítulo, ¿no? Por si acaso, para que aumentes tus conocimientos, te voy a dejar este cuadro donde te voy a explicar las teorías más conocidas desde la autoctonista asiática, australiana y oceánica, explicándote con imágenes cómo el hombre migraba de una región a otra, cómo el hombre cruzó por el estrecho de Bering, cómo el hombre llegó a Oceanía a través de que el hombre era nómada. Muy bien, hasta ahí dejamos el poblamiento americano y pasamos a lo que es primeros pobladores del Perú. Cuando hablamos de los primeros pobladores del Perú, estamos hablando nada menos que se inició hace unos 12.000 años aproximadamente. No nos importa ahora si el hombre provino de Asia, de América, de Australia, de Europa, de África, no sé, llegó volando. No, la cosa es que el hombre se quedó en el territorio peruano. Pero tú sabes que nuestro territorio peruano es muy accidentado, no es tan fácil quedarse aquí en Perú. Perú tiene muchas regiones, Perú tiene mar, costa, sierra, selva, altiplano. Según Javier Purgal Vidal,
y a través de los archipiélagos, Perú tiene región Yunga, Quecha, Sur y selva alta, selva baja, ¿no? Janca, cordillera. Entonces, no es un solo clima el Perú, es variado. De los 13 climas del mundo, Perú tiene 8. Así que quedarse en el Perú no es fácil. Es para gente fuerte, para gente que se adapta, como dijo Darwin. Y hay personas que llegaron de diversas rutas, del norte o del sur o del centro, y se adaptaron al territorio peruano. Y cuando se adaptaron al territorio peruano, lo vamos a llamar primeros pobladores del Perú. Aproximadamente entre hace 15.000 a 12.000 años antes de Cristo aparece un fenómeno llamado lítico peruano. Concuerda con los finales del Pleistoceno, o sea, el hombre que llegó al Perú llegó a finales del Pleistoceno o a finales de la era de hielo. Eso explica por qué el hombre no pudo sembrar. Lógico, todo estaba cubierto de nieve. Su economía de lítico es de subsistencia, significa que el hombre no produce absolutamente nada, sino que el hombre, vamos a ponerlo así de simple, de subsistencia significa pues que el hombre vive de lo que le da la naturaleza, caza, pesca y recolección. Socialmente, el hombre es nómade. ¿Qué significa? Va de un lugar en otro y se agrupa en bandas. ¿Listo? Habita en cuevas y abrigos rocosos. No tiene una casa. Ya te he dicho, es nómade. ¿Listo? Y políticamente, el poder lo va a tener la ley del más fuerte. Así es, políticamente. Tiene las características que sus creencias son panteístas. ¿Qué significa panteístas? Adoran a los seres de la naturaleza, y en aportes culturales nos han dejado sus manifestaciones artísticas como las pinturas rupestres, el arte de la piedra llamado arte parietal, primeros entierros y herramientas líticas de piedra. Esto duró entre los años 15.000 o 12.000 AC hasta el 7.000. Del 7.000 aparece el arcaico. Pero si tú te das cuenta, hay dos arcaicos. Hay el arcaico inferior y arcaico superior, que son contemporáneos con el Holoceno. Le pregunto, chicos, si el Pleistoceno es frío, hielo, el Holoceno es sinónimo de qué? Dime, te escucho. Calor. Es sinónimo de calor. Y si el Holoceno es una etapa de calor, significa que desaparecen los mantos de nieve que cubría a todo el Perú sobre la Tierra. Si queda una tierra donde ha desaparecido esos mantos de nieve y la nieve se ha derretido, esa nieve es agua pura, con cero contaminación. Entonces esa tierra está, con el deshielo de la nieve, está recontra súper hidratada, rica en carbono, en fosfato. Eso permitirá que el hombre pueda sembrar. En el arcaico inferior, aproximadamente del 7.000 al 4.000 a.C., periodo del arcaico inferior, la Tierra comienza a descongelarse. Es un periodo de transición del Pleistoceno al Holoceno. Entonces, en este periodo el hombre no es que sembró bastante, no. El hombre agarró, comió y botó la pepa, botó la pepita. La pepita cayó en la tierra. Como la tierra estaba tan productiva y tan rica, producto del nivel de las aguas que había desaparecido, comenzó a germinar. Aparecieron los arbolitos, aparecieron los frutos, pero esta vez no naturales, sino que el hombre ya producía. No te estoy diciendo que el hombre era agricultor, sino de que el hombre era, en este caso, horticultor. El hombre es horticultor. ¿Qué significa horticultor? Significa que el hombre siembra por primera vez. ¿Sí? Ese hombre que es horticultor, que va a sembrar por primera vez, es aquel que va a sembrar, también es pastor y domesticador de animales. Profe, o sea, no es que el hombre sembró porque aprendió, sino porque la naturaleza se lo permitió. Sí, gracias al Holoceno. Económicamente somos horticultores, pastores y domesticadores de animales. Socialmente somos seminómades, nos estamos acostumbrando a quedarnos en un solo lugar. Somos transhumantes. ¿Qué significa seminómade, profe? A ver, explíqueme. Cuando llega el otoño y el invierno, nos vamos a las lomas, entre la costa y la sierra del Perú. Cuando llega la primavera y el verano, nos vamos al mar. No solamente por el clima, sino por la alimentación. Durante primavera y verano nos alimentamos de pesca, mariscos, pescado, etc. Y durante lo que viene a ser el invierno,
y el otoño nos vamos a la parte alta de las lomas a alimentarnos de las liebres, conejos, cuyes silvestres que existían. Por eso dice acá, habita en aldeas temporalmente, pequeños campamentos. También realizamos rituales funerarios, creamos el primer instrumento musical del Perú, que fue una flauta o quena de hueso de la pata del pelícano, y desarrollamos la cestería. La cestería viene de cesta, canasta. ¿Ha visto a la señora que te vende los tamales el día domingo? ¿Sí? En la panadería, ¿ya? Esas cestas, esas canastas, eso es un arte peruano. Un arte peruano. Muy bien. Eso pasó en el arcaico inferior. Arcaico superior, del 4000 AC hasta el año 2000 AC. ¿Qué pasó? Hace 4000 años antes de Cristo, así como conoces la costa, la sierra, la selva del Perú, igualito, no ha cambiado en nada, ni el clima. Así como has viajado al norte, al centro, al sur del Perú, te has ido a la tierra de tu abuelo y has visto cómo está la geografía, igualito está hace 4000 años antes de Cristo. ¿Quién ha esculpido naturalmente eso? Es el periodo arcaico superior. Aquí en el arcaico superior ya se vive el Holoceno, la etapa de calor, con esos mismos cambios, como la etapa de verano, invierno, movimiento de traslación y rotación. Desde hace 4000 AC la Tierra no ha cambiado mucho, que digamos. En el arcaico superior, donde ya no hay frío, donde ya no hay nieve, el hombre se atreve económicamente ya a sembrar en grandes cantidades. Aquí es cuando aparece la agricultura. ¿Sí? Profe, pero la tierra ya no tiene agua. Correcto, pero el hombre sabe atraer el agua de otras regiones. Por eso que el hombre comenzó a sembrar cerca a los ríos, cerca a los valles. No solamente fue agricultor, también fue ganadero, pescador y marisquero, utilizando redes. Socialmente se agrupa en clanes o también llamados ayus, como lo está leyendo acá. Se agrupa en clanes o también llamados ayus y habita en aldeas estables. En este periodo llamado arcaico superior se da el culto al fuego, que es Caral, la ciudadela más antigua del Perú y la cultura más antigua del Perú y segunda más antigua del mundo. En este periodo el poder lo tiene un sacerdote, por eso se le llama teocracia incipiente. El sacerdote tiene el poder, ¿sí? Y son las bases de un protoestado, lo que se va a convertir más adelante, en unos 800 años después, a 1000, en un estado organizado. Por eso que acá lo llaman prístino, o sea, un preestado, organizado a un 60%, si lo ponemos en estadística. Este arcaico superior permite que se forme la arquitectura en el Perú. Si es en la sierra utilizan piedras, si es en la costa utilizan adobe, templos en forma de U, esculturas como por ejemplo Caral y Cotox con las manos cruzadas y una textilería muy rica ubicada en Caral y Huacaprieta, el primer textil precerámico del Perú. Estos tres periodos que acabo de hablar son los primeros pobladores del Perú, donde ninguno de los tres tuvo cerámica. Por eso que se le llama primeros pobladores del Perú, o en el examen de admisión te puede venir como comunidad primitiva peruana. ¿Ok? Estos tres periodos. Profe, y el último, no lo menciono, lo explicaré más adelante, porque formativo es donde aparece cerámica. Y cuando ya aparece cerámica, ya no son primeros pobladores, se le llama altas culturas. Por eso que no lo menciono. Repito otra vez, lítico, arcaico inferior y arcaico superior. El cuadro que voy a poner a continuación, este cuadro nos explica a los representantes del lítico, arcaico inferior y arcaico superior. El lítico es cuando el hombre pisó por primera vez el territorio peruano. Entre los principales representantes tenemos el hombre de Pacaycasa, primer resto lítico del Perú, o sea, primeras herramientas líticas del Perú. Voy a poner un puntero para que se ubique. Primer resto lítico del Perú, el hombre talló la piedra y construyó lanzas, cuchillos, raspadores, ubicado en Ayacucho. Chivatero Chillón, estamos hablando del taller lítico más grande del Perú, se han encontrado más de 120 herramientas de piedra que el hombre utilizaba para poder cazar, ¿sí? Está ubicado aquí en Ventanilla. Toquepala, ubicado en Tacna, la primera pintura rupestre del Perú. Lauricocha, ubicado en lo que vendría a ser Huánuco, ahí se va a encontrar al segundo resto fósil del Perú con deformación craneana intencional y pinturas rupestres y herramientas líticas.
Paiján, el primer resto, escúchalo bien, ¿eh? Paiján, el primer resto fósil del Perú, o sea, el primer esqueleto del Perú, 8.000 años antes de Cristo aproximadamente. Estos son los pobladores del periodo lítico, el periodo donde estaba terminando el Pleistoceno. ¿Ok? La cumbre, Siches, Huargo está en investigación. ¿Listo? Esto es el periodo lítico. Del periodo lítico cambiamos del Pleistoceno al Holoceno. Aparece el Arcaico inferior, donde hay una transición entre lo que es el Pleistoceno al Holoceno, del frío al calor, donde aparece el hombre en la horticultura, seminómade, vive de acuerdo a las estaciones, etc. Aparece Nanchok. ¿Quién es Nanchok? El primer, escúchalo bien, ¿eh? ¿Quién es Nanchok? Nanchok vendría a ser nada menos que el primer, repito, horticultor del Perú, el primero que sembró, el primero que se dio cuenta que había riqueza en la tierra, que podía producir sus alimentos, que no dependía de la naturaleza, sino que podía adaptarse a un lugar. Guitarrero Santa, el segundo horticultor, sembró calabaza, ají, papa, entre los productos más antiguos. Aquí por primera vez se siembra la papa, 6.000 antes de Cristo. Paracas o Santo Domingo, las primeras redes de pescar, el hombre se adapta a la costa, pero ya te he dicho, por estaciones. ¿Sí? También es aquel que crea los primeros instrumentos musicales del Perú, de la pata del pelícano. Antes el pelícano también era devorado por los hombres. Telarmachay, el pastor de América, domesticó a todos los animales que pudo y lo más importante, comenzó a crear piezas textiles de gran tamaño y calidad, ubicado en Junín. Chilca, al sur de Lima, puerto, se caracteriza porque ahí el hombre de Chilca, es el primero que va a domesticar al perro peruano. Sí, al viringo. Ahí domestica al viringo, ¿correcto? Y es aquel que también construía con pequeñas chozas para vivir estacionalmente frente al mar. Jaihuamachay, el que domesticó solo a la llama. Y Piqui Machay, el que domesticó solo el cuy. Piqui viene de pique, pequeño, el que domestica el cuy. Estos dos son de Ayacucho. Entonces, como puedes ver, aquí en el arcaico inferior, el hombre ya tiene una etapa de cambio y desarrollo. Arcaico superior, del 4000 a 1500 AC aproximadamente. El arcaico superior es cuando el hombre se vuelve sedentario. Es completamente sedentario. El hombre de Lurín, ubicado en el sur de Lima, el primero que construye una casa bajo tierra. Cerro Paloma, el que construye el primer templo, el más antiguo, muy tétrico, pero ya un templo en honor a los dioses. Así que la religión en este periodo es muy fuerte. Huaca Prieta. Encuentras en Huaca Prieta el primer textil precerámico, ¿sí? O sea, un textil tejido con la figura de los dioses, que eran dos animales los dioses, estamos hablando del cóndor y la serpiente, y también un mate pirograbado. Como no conocían cerámica, utilizaban el mate o el zapallo, ¿sí? De gran tamaño, para guardar sus semillas, su agua y otros productos. Kotosh, las manos cruzadas. Esto, las famosas manos cruzadas de Kotosh. ¿Listo? Áspero. Estamos hablando en Áspero, que era el puerto de Caral. Los dos trabajaban mancomunadamente. Caral estaba ubicada cerca en la parte sierra de Lima, mediante que Áspero era su puerto. Áspero le daba el pescado y Caral le daba los productos agrícolas. Se practicaba un trueque en estas dos sociedades del Arcaico superior. Caral, descubierto por Rushdie y considerado, pues, vamos a ponerlo así, la ciudadela más antigua de América, la cultura más antigua de América, pero no llegó a ser un estado completo. Es un estado prístino. Profe, ¿por qué no llegó a ser un estado completo? Porque Caral no tiene cerámica. Si hubiera tenido cerámica, si hubiera creado cerámica, sería considerada la alta cultura más antigua. Pero como no hay cerámica, solo es considerada cultura Caral. En cambio, Chavín, Paracas, Moche, Nazca y otras se le llaman altas culturas peruanas por tener cerámica. La cerámica significa especialización, diversificación. Así que Caral no llega a eso. Vuelvo a repetir, Caral es un estado prístino, en proceso, es muy organizada, sí, pero no tiene. ¿Qué no tiene Caral?
A ver, para que no te olvides, ¿qué es lo que no tiene Caral? ¿Por qué no es considerado una alta cultura? No tiene cerámica. Bandurria es posiblemente más antigua que Caral, pero lamentablemente aún está abandonada. Se presume que sea más antigua de Caral y tal vez esté entre la primera civilización del mundo. O sea, es posible que cuando aparecían los sumerios en Asia, Mesopotamia, en el Perú también existe una cultura llamada Bandurria, pero lamentablemente el Ministerio de Cultura se niega a dar acceso y paso a investigación y está sepultada sobre toneladas y toneladas de arena. Lo peor de todo que está que peligra porque los traficantes de terreno están muy cerca a este lugar y han puesto su mira sobre Bandurria, así como sobre Caral. Qué lamentable, de verdad, que esto ocurra en el Perú. Señores, esto es el poblamiento peruano. Vuelvo a repetir, ¿qué característica tiene el poblamiento peruano? Se le conoce como Perú precerámico o comunidad primitiva porque no tienen ¿qué? Chicos, ¿qué es lo que no tienen? Te escucho. Dímelo, ¿qué es lo que no tienen? A ver, respuestas. No tienen cerámica. ¿No tienen qué? Cerámica. Un dato que no quiero pasar desapercibido es la del famoso perro peruano. ¿Ok? ¿Ves mi pantalla, no? A ver, chicos, repíteme. ¿Se ve en mi pantalla? Listo. El Sí, perro peruano, o también llamado viringo, gracias. Este perro peruano, también llamado viringos, es aquel que se caracteriza por ahí. Pero los de tamaño mediano y pequeño están ubicados en el Perú. Este perro es recontra peruano, más peruano que todos nosotros. Tan peruano como Moche, como Nazca, como los incas.
Así es, no son ningunos perros malignos ni nada por el estilo. Es todo lo contrario, pero bueno, chicos, en el Perú, sobre todo con la influencia española, eso se marginó y se tergiversó, lamentablemente. Muy bien, ya no hemos quedado hasta ahí con poblamiento peruano. A ver, por favor, pregunto a ustedes, dígame, observando aquí. Ya hemos desarrollado el poblamiento americano, hemos desarrollado poblamiento peruano, el lítico y los dos arcaicos. El lítico cuando el hombre todavía era nómade y el arcaico cuando dejó de ser seminómade en el arcaico inferior y se volvió sedentario agricultor productor en el arcaico superior con la famosa caral. Ahora que vienen adelante, las altas culturas. Chicos, ¿qué diferencia las altas culturas de la cultura? Dígamelo. ¿Qué tienen las altas culturas? La cerámica. Correcto. Entonces, de aquí hacia adelante, lo llamaremos altas culturas. Formativo. Eso se llama la periodificación, ¿ya? El periodo formativo o primer horizonte. El primer desarrollo regional o intermedio temprano. El fusional o segundo horizonte. El segundo desarrollo regional o intermedio tardío. ¿Ya? Y el imperial o tercer horizonte son todas las altas culturas. Las altas culturas comienzan con Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas y último Incas. Todas estas se le llaman altas culturas porque tienen cerámica, ¿correcto? Cerámica. Y la cerámica se calcula que apareció entre los 2000 a 1500 antes de Cristo aproximadamente en el Perú. Muy bien, ya hemos hablado de poblamiento americano, hemos hablado de poblamiento peruano, ahora nos vamos a la periodificación. El horizonte temprano tiene dos culturas, Chavín y Paracas, y el intermedio temprano, Nazca y Moche. Cuando tú escuches horizonte, es cuando las culturas tienen gran expansión, un gran horizonte, son de gran expansión. En cambio, cuando escuches intermedio, son culturas de pequeña expansión. O sea, esto quiere decir que son culturas que lamentablemente no, bueno, son ricas en desarrollo e influencia cultural, pero su expansión geográfica es chica. Por ejemplo, Nazca llegó a dominar 65% del departamento de Ica, y Ica es pequeño. Los Moches llegaron a dominar 30% de la Libertad y 20% de la zona de Lambayeque. Entonces tienen poca expansión. Cuando las culturas aparecen en los horizontes es todo lo contrario, son culturas que tienen gran expansión como Chavín. Chavín llegó a dominar 16 departamentos del Perú. Por eso que a Chavín la llaman cultura matriz, porque es la cultura madre, la alta cultura madre, y aparte de eso Chavín también es una cultura que la llamaremos panandina. Panandina significa gran expansión dentro del Perú. La ubicación de Chavín es en el callejón de Conchucos, en Ancash, con la capital Chavín de Huántar. Su descubridor e investigador es Tello, y fue una teocracia de gobierno. Eso quiere decir que en este periodo, chicos, esto quiere decir que en ese periodo, si hablamos de teocracia, queremos decirlo que el sacerdote era la máxima autoridad. Su arquitectura se caracterizaba por tener muchos templos a base de piedra. Si la construcción es serrana, es piedra. Si la construcción es en la costa, adobe. Tenemos a Chavín de Huántar, Garagay, aquí en San Martín de Porres, Moxeque, Sechín, Conturhuasi, Pacopampa y Cajamarca, entre otros lugares donde se expandió la cultura chavín. En escultura tenemos el tallado de los dioses demostrados en el anzón monolítico, que es el sacerdote, la estela Raimondi, que es el dios y símbolo de la Universidad Villarreal, el obelisco Tello, que representa la figura de un gran caimán, y las cabezas clavas, que son los guardianes externos del templo. ¿Por qué sobresale Chavín y se le llama alta cultura o cultura matriz? Porque tiene cerámica. Caral no la tiene. Su cerámica se caracteriza porque es una cerámica muy simple, donde expresa la calidad de sus dioses. Ahí está lo que te menciono del anzón, la estela, el obelisco, los dioses que son la trilogía del poder del jaguar, cóndor y serpiente, que cada uno representa a una región, selva, sierra y costa, representada bajo el poder del sacerdote. Su cerámica es muy simple y utilitaria. ¿Listo? Ahora nos vamos al segundo periodo. Chavín, al caer después de unos 800 años de existencia, Chavín cae por el fenómeno climatológico del Niño.
Esto obliga a que aparezca la cultura Paracas. Inclusive se sabe que Paracas se divide en dos periodos, cavernas y necrópolis, y que cavernas tiene una gran influencia de Chavín, una fuerte influencia de Chavín. Paracas Cavernas se va a caracterizar porque está ubicado en Ica, su capital es Tajajuana y su descubridor es Tello. Es una teocracia, significa que sigue gobernando el sacerdote, con su poder, con su hechicería, su conocimiento sobre drogas, etc. Pero en Paracas Caverna construyen una tumba de esta manera. Una tumba bajo tierra en forma, mira, ve, mira, como que si la copa está invertida. Esta es la característica de Paracas Cavernas. Su textilería es simple, no son muy buenos en textiles, así que simple. Producen en cantidad, pero no en calidad. Su cerámica es polícroma con la técnica de postcocción. Paracas Cavernas existió más o menos casi unos 400 años. Evolucionó a Paracas Necrópolis. Traducido, necro es muerto, polis ciudad, ciudad de los muertos, o ciudad enterrada de los muertos. Aquí viene a ser donde aparece la otra forma de tumba. Como tú puedes ver, Paracas Necrópolis ya no es en forma de una copa invertida y solamente para enterrar a los nobles, no, es rectangular y entierra en los fardos funerarios de gran cantidad de personas. Por eso que Necrópolis es totalmente diferente. Fue descubierta por Tello y por su mejor alumno llamado Toribio Mejía Sexpe. Es una teocracia militar. O sea, aquí aparecen por primera vez los militares. Repito, aparecen por primera vez los militares. Y las tumbas son rectangulares, completamente diferentes. A pesar de que son Paracas y están en Ica, son dos culturas completamente diferentes. Hay algún concilio de historiadores que están pensando más adelante separarlas y llamarlas ya como dos culturas diferentes, tanto geográfica como cronológicamente. Su textilería en el Necrópolis es la que tú conoces, la de mayor desarrollo, la mejor del mundo, así de simple, con hilos de oro, plata, cabellos humanos, hasta se ha encontrado un tapete de pelo de murciélago. ¡Wow! ¿Qué tal trabajo? En verdad. Los mejores mantos de América y del mundo. Otra característica de su cerámica es que utiliza el sistema de precocción y es monócroma y conocen la medicina. Cuando hablamos de medicina, estamos hablando nada menos de qué. Estamos hablando de las deformaciones y de las trepanaciones craneanas. Esto. Aquí, por ejemplo, están practicando una trepanación craneana. Como ya son militares y pelean por las tierras, tanto para invadirlas o para lucharlas, no para protegerlas, entonces las porras, que son unas piedras que utilizan para golpear, o una onda, que es una piedra que la van a arrojar a una gran velocidad, si es que no te mata, pues te va a zumbar y va a destruirte el cráneo. Tienen que quitar toda la parte del cráneo y los huesos astillados y quitar esa sangre acumulada que puede generar un tumor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que te practican una trepanación craneana. Te hacen un corte y de ahí te ponen un pedazo de oro y plata, metal que no se oxide, para que con la finalidad que puedas seguir sirviendo y peleando. Esto que estás viendo acá es una deformación craneana. La deformación craneana lo hacen solamente a los nobles. Por ejemplo, este señor que es un noble tiene el cráneo deformado. Se deformaban el cráneo con la finalidad. Si tú veías uno cabeza de cono, decías, oh, es noble. Si tú veías uno con un cráneo normal, era del pueblo. Esa era la diferencia. Diferencias sociales ópticas al ojo. Profesor, ¿y la textilería de Paracas en verdad es tan buena? Mírala tú. La textilería Paracas con hilos de oro y plata unido con lana de camélido, algodón, de diversos hechos. Excelente. Un trabajo único. Por eso que sobresale tanto y única en el mundo. ¿Listo? Dejamos este punto, dejamos el horizonte temprano, nos vamos al intermedio temprano. Pregunta, ¿las culturas del intermedio temprano tienen gran o poca expansión, chicos? Poco. Poca expansión, pero sí tienen, ojo, influencia cultural rica, como Nazca y Moche. Nazca está ubicada en Ica,
Se caracteriza en la costa sur, es una zona desértica. En Nazca no llueve hace 1700 años. Repito, hace 17 siglos que no llueve en Nazca. Entonces, ¿cómo voy a vivir, profesor, si soy agricultor? Porque el Perú es un país agrícola. ¿Cómo voy a vivir en un lugar que no llueve? Del río. Los ríos son secos en Nazca. Entonces, profe, ¿de dónde? Acá está la respuesta. A ver, ¿alguien me puede decir qué ve en la imagen? La tierra es así, ¿eh? Desértica, así, la tierra es desértica. ¿Cómo esta tierra desértica la han podido convertir en zona agrícola? Y se vuelve una zona verde, que cuando la sobrevuelas con una avioneta, con un dron, wow, te llama la atención. ¿Cómo convirtieron el desierto en una zona agrícola los nazquenses? Difícil, ¿no? Profe, si no fue de río, el mar está lejísimos. Además que el mar es agua salada, imposible. Y no llueve, lo han tenido que sacar debajo de la tierra. Lógico. Se le llama el agua ¿qué? De agua subterránea o de la napa freática. Por aquí están los Andes. Por debajo de nosotros viene el agua subterránea que va a desembocar en el mar. Antes que desemboque en el mar, construían esto que estás viendo acá. Esto no es ningún aeropuerto extraterrestre, ni la marca de las naves del despegue y demás tonterías que escribió Dalkinson en los años 70 y te decía que esto era tecnología aliens. No, nada que ver. Esto que está ubicado acá son galerías filtrantes o pozos de agua para extraer el agua subterránea y mezclarlo a esta tierra desértica, sí. Esto, ¿cómo lo han convertido en una tierra agrícola? Bueno, se debe a dos cosas. Uno, el agua es rica en carbono, entonces esto hace que la tierra se vuelva productiva, y como estaban cerca al mar, extraían el guano de islas, el desecho fecal de las aves guaneras que paran en el litoral, las avecitas, el pelícano, todas ellas, el guanay. Recogían sus residuos fecales, los mezclabas a la tierra y con un agua tan rica y tan pura, señores, la tierra se vuelve productiva. Así es. La tierra se vuelve productiva. Y te lo digo porque estuve en Nazca, conozco Nazca, la mayoría de las culturas que enseño, he visitado el lugar exacto y te puedo decir de que sí lo convierte a la tierra desértica en productiva, pero es un proceso que dura. Tienen que estar ahí en constante trabajo, en constante movimiento y en 3 meses se vuelve productiva. Wow, los peruanos y los nazquenses son únicos en verdad. Fue descubierta por Max Uhle, un arqueólogo alemán que llegó a comienzos del siglo XX, y su gobierno es una teocracia militar. Su capital es Cahuachi y tiene otras sociedades como estaquería, ¿no? Y el reloj solar. Lo que han sobresalido Nazca y por lo que son conocidos en el mundo entero es por su famosa ingeniería hidráulica. A pesar de que no llueve y no hay un río cercano con fuerte cantidad de agua, ellos son los mejores ingenieros hidráulicos. Repito, son los mejores ingenieros hidráulicos del Perú. ¿Ves? ¿Vas a la uni? Sí, si vas a la uni, la pregunta de la uni siempre va a estar relacionada a las carreras de ingeniería. Por eso que Nazca siempre viene. ¿Te das cuenta? Porque son ingenieros hidráulicos. En cambio, vas para San Marcos, ¿qué te van a preguntar? ¿Por qué lado va su pregunta? Por lo que desarrollaron. Como un lugar que era completamente desértico lo volvieron productivo, también te van a explicar ahí la forma de la escasez del agua. Otra característica de Nazca importantísima es su cerámica. Esto siempre viene mucho en San Marcos. Su cerámica de Nazca es pictórica y polícroma. ¿Qué significa pictórica, profesor? Tiene varios dibujos. No han dejado ni un lado del dibujo sin pintar. Tú volteas, das vuelta al ceramio y hasta el ceramio, la parte de atrás, está pintada. Todo está pintado. No han dejado ni un lado del ceramio sin pintar. Por eso que se le conocen como la cerámica pictórica polícroma y el horror al vacío. Hasta esta parte de abajo está pintada. ¿Sí? Y tercero, los famosos geóglifos o mal llamadas líneas de Nazca. Profe, ¿qué son? ¿Qué fueron? ¿Qué características tienen? ¿Fueron hechas por extraterrestres? No, no fueron hechas por extraterrestres. Eso es falso. Vuelvo a decir, el culpable fue un norteamericano llamado von Däniken,
que en los años 70 escribió un libro y se volvió millonario escribiendo estupideces sobre aliens. Y dijo que Mesopotamia, los Sigurán, las pirámides, Machu Picchu y todo lo demás fueron hechos por extraterrestres. Y la gente, como no lee, como no se informa, como no investiga, se creyó la estúpida y absurda historia. La verdad es que los geoglifos de Nazca, como tú lo puedes ver, exactamente son dibujos hechos en la tierra y no son perfectos. Si tú te das cuenta, mira la forma de las patas traseras y delanteras, no son iguales. Inclusive una tiene 4 y otra tiene 3 dedos. La cola no es completamente un círculo perfecto. Se nota claramente que esto fue hecho por humanos. Fue hecho por humanos. Fue hecho por los hombres nazquenses en honor a sus dioses. ¿Y para qué hacían esto? Esto eran rutas ceremoniales donde decían que las personas, principalmente niños y niñas menores de 14 años, vírgenes, puros, castos, recorran todos estos lugares, que tomen drogas, que recorren casi todas las figuras, hay más de 350 figuras o geóglifos, y luego eran sacrificadas en honor a los dioses para que nunca le faltase el agua. Ah, profe, o sea que estos eran lugares en honor a los dioses, pero también de rutas de sacrificio. Así es, así es. El descubridor de los geoglifos de Nazca no fue María Reich, léelo aquí. El descubridor fue Toribio Mejía Sexp, el mejor alumno de arqueología de San Marcos de Tello. Y 8 años después llega Paul Kosok, profesor norteamericano en la Universidad de Columbia, que contrata a una joven alemana que estaba de vacaciones en el Perú llamada María Reich, ¿no? María Reich, para que ella calcule la cantidad del tamaño que tenía a través de una avioneta. Entonces María Reich es contratada como la matemática, la estadística. Pero esta mujer, desde los 26 años, se enamoró de los geóglifos o líneas de Nazca y se quedó para investigarlo, cuidarlo y detallarlo. Lamentablemente la gente de la zona la llamaban la loca de la escoba. Desde jovencita vino y se quedó a cuidar y protegerlo. Si hoy en día tenemos patrimonio es porque esta extranjera con corazón enorme peruano lo cuidó. Porque si no, yo hubiera desaparecido. Y te doy un dato. Un presidente del Perú en el año de 1938, el segundo gobierno de Benavides, quería convertir a toda Nazca, le iba a regar, como es una tierra productiva en sí, le iba a regar agua subterránea y lo iba a convertir en una zona productora de uva. Entonces, una zona agrícola. Si no hubiera sido por María Reich y los peruanos de aquel periodo, señores, hoy en día solo tuviéramos fotos de lo que es el patrimonio, los geóglifos de Nazca. Así es, esto es Nazca. Profe, ¿y esto qué es? A los nazquenses les gustaba mucho la guerra, así que por tal motivo practicaban, te cortaban cabeza y se colgaban la cabeza en la cintura, llamada cabeza trofeo, típico de ellos, para amedrentar a los enemigos. Última cultura del intermedio temprano, moche, mochica, cualquiera de las dos te puede venir el examen. Profe, ¿y moche, mochica es lo mismo? Sí. ¿Y por qué le llamaron así? ¿Por qué? Porque ellos, ya los moches o los mochicas, como tú lo quieres llamar, hablan un idioma llamado el idioma moche o el idioma muchik. Moche o muchik. Entonces de ahí sale el término. Están ubicados en La Libertad, en la costa norte. El investigador es Max Pule y se caracteriza porque es una teocracia militar. O sea, esto quiere decir, ¿qué significa teocracia militar? Significa exactamente de que hay un sacerdote y hay militares. Los dos. Hay fuerza dominante psicológica sobre la población y fuerza física. Los moches no tienen el problema del agua. El Moche tiene muchos ríos y ríos con gran cantidad de agua que proviene de la sierra. Tiene el río Moche, Chicama, Virula, Leche, Tigre, entre otros. Saña. Entonces ellos no tuvieron el problema del agua. ¿Ya? No tuvieron el problema del agua. Han construido varios templos. Chicos, si Moche y Nazca están ubicados en la costa, ¿de qué material utilizarán para construir sus templos? Respóndame, por favor. ¿Adobe o piedra? Adobe. Lógico. Muy bien. Por eso que Nazca, míralo, es de adobe y Moche también. Moche también es de adobe. Grandes construcciones hechas de adobe.
Por eso es que van a tener una importante cerámica hecha de adobe o arcilla, escultura de arcilla y templos de arcilla o adobe, como la Huaca del Sol, que era la capital, perdón, era el centro religioso, la Huaca de la Luna, la capital política, donde vivía la máxima autoridad con poder, que era el Siequish o señor de Zipán, como tú lo quieras llamar. Huaca Rajada era el lugar donde se enterraban a las autoridades, descubiertas por el señor de Zipán. Ahí descubrió la tumba del señor de Zipán. Y la Huaca el Brujo, donde se enterraba a las mujeres con el poder. Profe, ¿que en el Perú antiguo había mujeres con poder? Por supuesto que sí. Y las mujeres con poder era la señora de Cao. La señora de Cao. ¿Sí? Siempre se creyó que el hombre tenía poder únicamente en el Perú. Error. La mujer sí tuvo poder. Ella era una sacerdotisa. Sacerdotisa. ¿Sí? También tuvieron una gran ingeniería hidráulica. Sí, fueron buenos los moches. Pero los moches, en lo que más sobresale, es en la famosa cerámica escultórica. Han trabajado tan bien al ceramio que nos le dan una vida tremenda, donde aparecen los famosos huacos retratos, como este, que es el rostro humano, ahí lo estás viendo, y los famosos huacos sexuales o huacos eróticos, que esta semana ha habido noticia. ¿Han escuchado ustedes la noticia del la famosa representación de un huaco erótico que la han convertido en una escultura en el distrito de Moche, justamente el nombre, distrito de Moche, para atraer extranjeros? ¿Han escuchado, chicos? Sí. ¿Sí? Y que unos vándalos fanáticos dicen, ay, qué asqueroso, ¿cómo es posible que muestren un pene? Dios mío, ay, escándalo. Han llegado y lo han destruido, sea por política, sea por marketing, sea por publicidad, sea por lo que tú quieras. Para comenzar, dejemos de tomar el sexo como un tabú, ¿sí? Eso es algo normal en una edad necesaria, donde se da la reproducción, la familia, los hijos. Primer punto. Segundo, los moches daban esa significación de un pequeño hombre con un gran pene, no era porque había un hombre con esas características, sino que lo hacían porque eso en sí era una jarra. Ahí echaban todo lo que eran vamos a ponerlo así, ahí ponían todo lo que el hombre necesitaba para aumentar su cantidad de testosterona y de espermatozoides. Hay casos donde familias tienen que ser tratados esposo y esposa porque no tienen hijos, y no es porque sean infértiles, sino que lo que ocurre es que hay casos de varones que tienen una baja cantidad de espermatozoides. Entonces, al tener una baja cantidad de espermatozoides, eh, eso genera de que no puede embarazar. Y en el caso de las mujeres, a veces tienen poca progesterona. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes moches que también la fungían de doctores? ¿Sí? Especialistas. Bueno, preparaban un concentrado tanto de raíces, ¿no? Como de productos marinos, generaban un afrodisíaco y para estimular sexualmente a la pareja, servían en un ceramio con forma de hombre con pene y las vasijas con forma de mujer y vagina. Entonces la idea era estimularlos, provocarlos, pero la razón que iba a aumentar la progesterona y testosterona era lo que estaba dentro. Esa tradición hasta ahora se mantiene en el Perú. Por eso que has escuchado chamanes, curanderos y demás cosas. No solamente son de magia negra, sino también se especializan en ciertos hechos afrodisíacos. Así que no es que eran pervertidos, no, sino que era una forma de estimulación sexual. Ahora ya lo sabes. El dios de Moche es el Ayapaec o dios degollador, y han creado una posible escritura. Según Rafael Arcojoile, existe una posible, vuelvo a decir, posible escritura, la payariforme, que a través de estos payares nos trataban de decir su vida diaria, una posible escritura. No te lo puedo garantizar porque está en investigación. Posible. Payariforme de Rafael Arcojoile. También trabajaron los metales, como máscaras de oro, lapislázuli, coronas, entre otros. El señor de Zipán está cubierto por cobre y por oro, ¿sí? Fueron grandes orfebres, aunque superados más adelante por la cultura chimú. Estas son las primeras 4 culturas de los dos primeros desarrollos. Horizonte temprano, del 1500 hasta el año 200 después de Cristo. Intermedio temprano, del 200 después de Cristo hasta el año 800 después de Cristo. Si te pregunta por qué han caído las altas culturas, por qué pasaron de uno a otro periodo, el culpable es un fenómeno climatológico, muchachos.
¿Cómo se llama ese fenómeno climatológico marítimo que viene y afecta al Perú, cambia todo, desordena o totalmente, que puede generar que en la costa no aparezca rayos, truenos? Hace poco, ¿se acuerdan qué ocurrió? El año pasado. ¿Lo recuerdan o no? Un día a las 6 de la mañana. Escucharon unos ruidos extraños. Rayos, truenos, relámpagos. ¿Saben qué fue eso, no? El fenómeno, dilo. El niño. El fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño es común que venga. Por eso que Latinoamérica y Sudamérica, hasta Australia, está afectado por ello. Pero cada 800 años viene un fenómeno más fuerte que se llama meganiño. Ese es destructivo. Y esos son los que producen las caídas de los periodos. ¿Ves? Por eso acá terminó el sueño temprano, y en el 800 después de Cristo termina el intermedio temprano. Profe, ¿tan fuerte es? Uf, vamos a poner una pequeña imagen para que ustedes lo vean aquí. ¿Qué tan fuerte es? Es altamente destructivo. Lo que genera, ¿sí? Lo que genera es destructivo completo, completo, completo. ¿Ven mi pantalla? ¿Ahí se ve, chicos? Sí. Este es el señor de Zipán. Trabajaron muy bien el oro y la plata. Narigueras, collares, mitras, orejeras. Cuando tú encuentres a una persona con orejeras, te está explicando que es noble. El pueblo no utiliza orejeras, solamente los nobles. Esa tradición se mantuvo desde la cultura mocha hasta los incas, por eso que a los incas a los nobles le llamaban orejones. ¿Ves? Ahora, ¿qué tan fuerte es el fenómeno del niño en la cultura moche? Esto ha sido investigado hasta una universidad y esto fue presentado en el 2019 en París. Escuchemos un poquito. El niño en el antiguo Perú. En noviembre de 1867, un intenso aguacero cayó sobre la localidad costera de Magdalena de Cao, La Libertad. La fuerte lluvia llamó la atención del sabio italiano Antonio Raimondi, quien no tardó en describir el hecho en un manuscrito. Ese documento se convertiría en uno de los primeros registros científicos del fenómeno que hoy conocemos como el Niño, aunque las evidencias de este se remontan a miles de años atrás. La presencia del Niño en la costa oeste del continente data desde hace unos 15.000 años, según las investigaciones realizadas por el geólogo Donald T. Rodwell, al sur del Ecuador. En el Perú también se han hallado evidencias tempranas del impacto del fenómeno. Unas láminas de sedimento en la quebrada Tacahuay, Moquegua, que tendrían cerca de 11.000 años, probarían su paso prehistórico por nuestro territorio. Las investigaciones posteriores han determinado que, en sus orígenes, el Niño ocurría de forma irregular. Recién a partir del año 5000 a.C., su frecuencia se incrementaría, explica Ari Karamanika, arqueólogo estadounidense de la Universidad de Harvard. La investigadora cree que una de las primeras culturas que enfrentaron el evento climático fue la Cupisnique, 1500 a 1000 años antes de Cristo, que se desarrolló en los valles de Virú y Lambayeque posteriormente. Lo padecerían los habitantes de las culturas Moche y Chimú. Los antiguos peruanos se adaptaron a El Niño y lo resistieron, aunque las primeras sociedades se habrían alejado de la costa debido a las fuertes lluvias. En un proceso de transhumancia, con el paso de los siglos, aprovecharon los temporales. Prueba de ello sería la sofisticada infraestructura agrícola encontrada en la zona, refiere Karamanika a el comercio. El arqueólogo Walter Alba ha ensayado una teoría diferente. El Niño fue clave para la caída de la cultura moche y de otras culturas norteñas debido a la... Miren cuánto puede llover. No sé si han visto bien esta imagen aquí. Vean la imagen que aparece en los videos anteriores.
cómo se destruye todos los lugares centros arqueológicos y miren cómo se puede. Esto no es un río que se ha desbordado solamente. Esto es lluvia más río y desborde. ¿Qué pasa si tú eres una sociedad agrícola, porque eres costera, y te ocurre esto? ¿Pierdes todo o no pierdes todo, muchachos? Dígame. ¿Se va todo al diablo o no? Entonces abandonan la costa. ¿Qué pasó con Moche? Perdió poder el sacerdote, perdió poder el dios, el pueblo estaba cansado, veía que por más sacrificio humano que hagan, no podían parar lo que los dioses estaban molestos. Se sabe porque en la Huaca del Sol se han encontrado aproximadamente con una antigüedad del 800 después de Cristo, más de 35 restos de varones jóvenes que habían sido sacrificados con la finalidad de parar este hecho tan lamentable que es el fenómeno del niño o mega niño. Pero como vieron que en la costa era imposible vivir, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué hubieras hecho tú? Dímelo. ¿Te quedabas? No, no. Ahí es cuando se van a la sierra, y cuando se van a la sierra, se van a vivir a las culturas ubicadas en Tiahuanaco y Huari. Ah, profe, o sea que el periodo que sigue adelante, que es el Horizonte Medio, donde están ubicados la cultura Tiahuanaco y la cultura Huari de la sierra, es porque el hombre estaba huyendo de la costa. Así es, el hombre huía de la costa y se estaba buscando un mejor lugar donde vivir y sembrar. ¿Ahora entendieron por qué cayeron las altas culturas peruanas? ¿Por qué hay tantas? Chicos, ¿cómo se llamó el fenómeno que originó eso? Dímelo. Hola, hola. ¿Cómo se llama el fenómeno? El fenómeno se llama el mega... ¿Mega qué? Mega niño. Bien, aquí nos vamos a quedar. La próxima semana tocaremos HU, de ahí HP, y seguiremos trabajando